Seguimos hablando de Cerati, seguimos hablando de uno de los referentes del rock en América Latina y quiero saludar a Sandro Romero Rey, escritor, director de teatro, de cine, de televisión, quien conoció muy de cerca a Gustavo Cerati. Bienvenido a la tarde de NTN 24, Sandro, gracias por estar con nosotros. Hola, encantado de estar con ustedes. Muy amable. ¿Cómo era la relación que usted tenía, que alcanzó a tener con Gustavo Cerati? ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo lo recuerda? Bueno, hay dos tipos de relaciones que uno tiene con los músicos, con las grandes estrellas del rock. Una como la persona que los ha oído y pues como todos los grandes fans del rock latinoamericano, yo conocí a Soda Stereo en los años 80 y nunca me pasó por la cabeza que alguna vez iba a tener un trato personal con Gustavo. A él lo conocí gracias a Fernando Samalea, el baterista de Cerati en su última etapa, a quien yo conocí muchos años antes porque él era el baterista de Charly García. Y a finales de la década del 80, cuando Charly vino por primera vez a Bogotá, entré en contacto con él y hemos tenido una amistad hasta el día de hoy. Entonces ahora en ocasión de su triste pérdida, estaba tratando de recordar cuándo fue la primera vez, y yo creo que fue cuando vino en su gira como solista, que creo que fue en el año 2007, cuando ya tuve una relación personal con Cerati, y al contrario de lo que mucha gente piensa, una de las cosas que más me sorprendió de él es su calidez, su inteligencia, su belleza. Era una persona de un trato muy especial, y después cuando vino para el tour de Fuerza Natural, estuve con ellos en todo su concierto, la preparación de su concierto del 13 de mayo, que fue el último concierto que daría en Bogotá y el penúltimo en su vida, porque esa noche pues viajarían a Venezuela. Al día siguiente viajaron a Venezuela realmente, sí. Y sucedió pues lo que todos tristemente conocemos. Precisamente de ese momento yo quiero hablar. Usted estuvo con él unos días antes del ataque, un día antes quizás sería, cuando usted estuvo con él antes de ese ataque cardiovascular que sufrió en Caracas. ¿Qué es lo que recuerda de ese momento que está compartiéndonos usted en este momento, de lo que vivió con él esa noche en Bogotá previo al viaje a Caracas? Yo ya había pasado unas cuantas noches con él en el año 2007 y con Fernando Samalea y sus amigos, porque él se quedó después de los conciertos en Bogotá, se quedó unos días más, digamos, de incógnito. Y entonces ya había tenido más o menos cierta complicidad con él. Entonces cuando regresaron para Fuerza Natural, me vi con Fernando Samalea desde temprano, pero Gustavo no había llegado y se demoraba. Fui a acompañarlos a la prueba de sonido y él todavía no llegaba. Y finalmente, como a las, no sé, el concierto era a las 8, él debió llegar más o menos a las 5 para la prueba de sonido, y Fernando me dijo que si quería saludarlo. Le dije, no, pues él debe estar muy ocupado, después cuando termine la prueba. Y yo recuerdo que yo fui al baño, y cuando salí del baño, él estaba ahí, y nos saludamos, y el recuerdo que yo tengo es su mano helada. Es una cosa que me impresionó mucho, darle la mano y que tenía la mano muy fría. Hicimos un chiste a propósito de la fascinación por las mujeres jóvenes. No sé por qué salió ese tema a relucir, y después estuvimos ahí, se terminó la prueba de sonido. Me impresionó mucho su trabajo, su rigurosidad en la parte técnica. Conocía tanto o más que todos los técnicos que estaban allí con él. Y después pues había un ambiente de relajación un poco antes del concierto. Y después del concierto hubo una fiesta en una discoteca en el norte de Bogotá, y recuerdo pues que esa fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada, y creo que fue la última vez que lo vi, sí, realmente esa noche. Y ese es el recuerdo que queda también precisamente en Colombia, para quienes compartieron con él antes de viajar a Caracas y sufrir ese accidente que ya sabemos en qué terminó. Sandro, ¿cómo era Gustavo, el hombre, en lo personal? Le hablábamos con Manolo ahora en la parte musical, en el legado musical, pero quiero saber y que le comparta por favor a los televidentes cómo era Gustavo Cerati, el ser humano, el hombre. A mí me sorprendía que en Gustavo Cerati se conjugaban una cantidad de virtudes, ¿no?
primero, su belleza física, segundo, su talento musical. Es muy difícil que exista un músico en un trío como lo fue Soda Stereo que tuviese un liderazgo, una presencia y una potencia tan impactante. En tercer lugar, su dimensión poética, porque en realidad era un gran poeta, no solamente con su guitarra y con sus armonías y sus melodías, sino también con la manera como escribía. Y lo otro que me sorprendió de él era su inteligencia y, por supuesto, cuando uno es inteligente, su sentido del humor. Esto que lo tienen muy bien arraigados los argentinos, y que los argentinos tienen esta inteligencia natural, pues en Cerati se conjugaba y se complementaba con su travesura como estrella del rock and roll, sin que se le subiera demasiado a la cabeza. Yo creo que él se lo tomaba muy a gusto, como un juego, como una pequeña travesura que la vida le había regalado y que poco a poco pues se lo fue tomando muy en serio y se fue volviendo una actitud frente a la vida. Pero yo creo que Cerati era una persona de una nobleza, sí, y como les digo, de una belleza interior y exterior muy especial, y creo que todos los amantes del rock and roll latinoamericano estamos sinceramente de luto. Ahora, Sandro, y ya para finalizar, agradeciéndole por estar con nosotros en NTN 24, usted escribió en uno de sus libros un capítulo, creo que se llama Crónicas de un fan fatal, que se refiere precisamente a Gustavo Cerati. Háblenos un poco, por favor, muy brevemente, de qué significó eso. Crónicas de un fan fatal es un libro que yo publiqué de crónicas de conciertos de rock. Y ahí hablo de muchas de las grandes estrellas del mundo del rock, no solamente latinoamericano, sino universal, y distintos conciertos en los cuales yo estuve. Y uno de los capítulos es a propósito del tour Bocanada que hizo Cerati en Bogotá, y el concierto fue en el Palacio de los Deportes. Si la memoria no me falla, eso debió ser en el año 2004, tal vez. Y me impresionó que era como una especie de gran concierto tecno que él hacía en su momento. Ustedes saben que Cerati tiene su gran periodo, Soda Stereo, y tiene su gran periodo como solista. De ese periodo como solista, pues Bocanada representa un momento muy especial, y yo quise consignar en ese capítulo de mi libro pues un homenaje a uno de los grandes músicos del rock de todos los tiempos. Muy bien, le agradecemos a Sandro Romero Rey, escritor, director de teatro, cine, televisión, quien conoció muy de cerca a Gustavo Cerati. Gracias, Sandro, por estar con nosotros.